1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. He quedado sí, como perturbado de aquella misión anterior. Ya, qué diferencia de nivel. Me siento como cuando enfrenté a Luca, ¿no? Es que necesito ver cuál es la debilidad de ese desgraciado. Era algo me tiene que decir. ¿Y qué es eso? O sea, algo. Aunque se le mata, algo hice mal, tiene alguna debilidad especial, ¿no? Porque Te tengo malas noticias, ¿las quieres oír? ay, pero tú llegaste y ni pitido dijo esa vaina y yo hablando aquí solito como un loquito. Te tengo malas noticias. ¿Cuáles son esas malas noticias? Como 3 horas. ¿Cómo qué? No ha vuelto. Estoy sin internet como 3 horas. No ha vuelto. ¿No ha vuelto? No, ¿Pero qué es eso, vale? 3 horas ya sí. Bueno, no sé, la mancita. ¿Qué puedo decir? Esperemos que vuelva, ¿no? Voy a darle una reiniciar al modo. Que el eclipse meteoro tras uno de los cometas. ¿Ah? ¿O no tendrás opción? ¿Qué? Que está jugando. La vaina esta de Monster Hunter. Voy a encontrar un monstruo priminca, no, man. Me desinstaló el juego. Lo han choteado de uno. No, mano. No, ya no sé ni qué es la humilladita, pero total, ya no. Absurdísimo. Absurdísimo. Es un monstruo que está en colaboración con Final Fantasy. Se llama Begimbo. Ah, sí. No sé, es Dios. El boss final del juego, no, mano. Begimbo. El que le había dicho. El que le había dicho. El bicho de Final Fantasy. Mano, imprimir, no sé. Y no me dejaba lanzar bengala. En los últimos intentos lo que quise fue lanzar bengala. No perdí por intentos fallidos porque te dan como 7. Ah, no, después. Perdí fue por el Que sabes que tiempo. no vas a poder No sé, hacer. no le hacía nada. Y es de 4 también ese. No lo sé, porque cuando lo lancé me lanzaba como de una, yo no sé, yo no me vuelvo a lanzar contra ese loco sino después del iPod, no sé, con la armadura más puyuda del iPod, una vaina así. Demasiado absurdo, primero. ¿Sabes el de ahora cuando deja los tornaditos? Ajá. O sea, que los tornaditos del de ahora no es que los lanzan, no es que te hagan daño, sino que te empujan. Te empujo ante tu. La CCC. Es loco, bueno, imagínate el coñazo más fuerte del Devil Joe. Y deja como 10 tornados en el mapa. Y cada vez que entras en un tornado, un coñazo más fuerte del Devil Joe. No sé, no, de pana, me dejo bugueado como ese loco que ponen en los videojuegos de antes. Tipo, mira, este no lo va a agarrar nada, mano, este es para que se luzca, que se quiera lucir. El feo, el maluco, ¿sabes? Que nada, el opcional. Demasiado tremendo, demasiado absurdo, pero demasiado duro. Nada más tiene, o sea, tiene como 4 o 5 habilidades. Una taclea clásica, el coñacito fácil, la típica voltereta con la cola. Pero tiene 2 poderes de Final Fantasy, que Meteoro y Charividari, una vaina así, que es el bendito tornado. Y no necesita más. Que ya con esas 2 habilidades. Empieza a lanzar meteoros por todo el mapa y en lo que intentas esquivar los meteoros te agarra uno de los tornaditos y los tornaditos se quedan ahí. Pero no sé ni cuánto tiempo porque te aseguro que se quedan ahí más de 10 minutos o 15, no sé.
Primi me llegó a poner y no, ay, son globales. ¿Cómo Cubren es todo, eso? o sea, cubren todo el mapa, no importa dónde estés, te los está lanzando. Ah, huevo, no. Primi en una me tapó la salida del campamento. Tuve que irme por otro campamento para poder salir, porque me metió el tornado en toda la salida. Y yo, no, vale, ¿qué humillación es esta? Y que, mano, el monstruo me Aguante. dijo, mano, deja de andar saliendo, vale, que ya estoy cansado de Tal matarte. cual, quédate quietico, mi rey, quédate Quédate quietico y la quietico base mejor. ahí, quédate asentadito en la base y espérate que se acabe el tiempo de la misión y quédate quieto, lo que te haga gastar las pociones. Y efectivamente así Y lo fue, grabaste, primi. eso lo grabaste. La grabé y la voy a subir, mano, la mancilla. No, tal Pero no, cual. pero es que la cerecita del pastel, porque antes de esa, la mancilla de Geralt, primi. Qué misión tan ladilla para sacar el logro secreto. Qué Ah, pero lo vaina tan lograste. cancerígena, sí, lo logré. Si de por sí el monstruo aguanta, que bueno, tuviste todo lo que yo duré la primera vez matándolo. Para sacar el logro completo, primero tienes que hacer más submisiones y andar investigando por ahí como un enfermo, ¿no? Ujú. Tú me Pero, comentaste. como si fuera poco, viene el Puke que yo te dije que salva. Ayúdate. Ujú, ujú. Bueno, en vez, como clásico juego, en vez de ayudarte, es que mira, tienes que mantenerlo vivo en la pelea. Primín, Nah, y al huevón. loco se lo mataban unos yagras. Venían 4 yagras y ya los milladitas se lo comían. ¿Qué es? Ese Intentaba personaje aquí que para ayudarte, y que para ayudarte lo que hacemos de. en una por pendejo, por andar leyendo y vaina, leyendo las opciones y bromas. Se me olvidó Lo que mataba. esto no es de Witcher, sino que esto es Monster Hunter. Peleando con el loco, pum, se me acabó el tiempo. Y yo afino, dale. Como un pendejo. Ahí sí fue mi culpa. Pero todas las otras misiones, digo, ese puque primín de papel, porque como ya tú lo agarras y lo salvas todo mancillado, loco no sé, tiene 10 de vida y no Te hace viene a ayudar casi más. nada. Ya. Sí, nah, horrible. La tecniquita que yo vi es que, de pana, tienes que matar a los yagras que vengan como con el fueguito, porque el fuego los mata de uno, pero en foros decían que los mates todos, paja, no los mates todos, pues loco, los va a volver a llamar y va a ser un fastidio andar Llega coordinando uno. eso. Deja uno solo y tienes, en esa misión específica tienes como 6 polvos de vida, o sea, tú te llevas polvos de vida más otros polvos de vida que te dan en la misión. Cuando el loco el porque está bajo de vida, empieza a zumbalas, tiki, 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 y le curas toda la vida. Y mientras tanto te concentras solo en el Leshan hasta que lo mates y ya. Ah, Y sí. Dios mío, qué misión tan cancerígena, pero ya lo logré pasar completico y me dieron el. Pero, ¿sabes? Pensé que la tarde me iba a durar para hacer todo, ¿no? Y hasta meterme en el árbol. Entre el fastidio de Witcher, me llevó un poco de horas. Luego las misiones de Final Fantasy, matar a un Kuluyaku, que literalmente se empezaba a volver más grande, se empezaba a volver grande. Primero un Kuluyaku más grande, casi del tamaño de un Devil Yo. O cuidado, sino más grande. Pero bueno. Absurdo. Y Ya, pero después se de están matar a ese volviendo. Están desgraciado que creativitos ahí, ¿no? En Motorhome. estaban gozando un pullero los de volador. No, y el Kuluyaku no es que nada más que fuera el tamaño de un Devil Yo, que cuando pegaba el brinco eran 2 brincos y chao. Así estuviera full vida. Mierda. Es un brinco y un brinco. Ya brinco mitad de vida, otro brinco mitad de vida. Y Eso. después de que logro matar a ese loco, ahorita me lanzó como una hora y algo, peleando con Lucifer, con Mortos Diablos, con Cerbero. Me vino Cancerbero a lanzarme unas líricas ahí durísimas que me volvieron mierda. Cancerbero. Primi, Qué igual le falta cancerbero. tener 3 cabezas para ser Cancerbero. Es como un perro con unos cachos todo papeado. Pero papeadísimo como un bulldozer. Ujú. Yo no sé si, bueno, tú Mano, el jugaste perro Final Joy. Fantasy, yo porque no tengo mucha cultura así en esos jueguitos que no Pero llegué es a que no sé jugar. qué Final Fantasy es, porque yo no lo jugué Yo todo. tampoco sé, primi, pero me Yo suena, jugué el esa loco ese mano, yo. me suena de que es un buff así mentirosísimo de Final Fantasy. De los finales, que nada, que tendrás que levelear quién sabe cuánto para matarlo, pero no. Ah, pues. Bueno, ahí están mis expresiones de frustración en el video, que eran registradas la humillación pública. Demasiado fuerte ese loco, demasiado.
que quede constancia que Cacaguazo fue mancillado por este mes. Dice el videíto. Pues sí, me perturba un poco. Ay, pero ¿cómo se me va a ir el internet en invierno? Yo a veces le pregunto a la vida, coño, ¿tú quieres que yo me mate? O sea, de ¿Y pan, llamaste me primero? estás pidiendo a gritos que me mate. ¿Y llamaste? No ha llamado, porque esa mierda no creo. Es que yo no sé cómo funciona el número. Yo intenté llamar una vez. Si los bichos no, lo que hacen es mandarte un técnico. Yo no quiero que me manden un técnico. ¿Te cobran el técnico? ¿Te cobran el técnico? No, no me Porque lo cobran. aquí a No me veces lo son así cobran. de hardcore. No, aquí no me cobran el técnico, pero es que yo no quiero un técnico. Que me resuelva esa mierda ya una vez, ¿no? Y aquí es un beta en este edificio porque tú tienes que agendar con el condominio. Vaya, no sé qué así de esta mierda. ¿No? Se me quedé la última semana en este infierno, en esta posibilidad. Porque no jodas. Bueno, para instalar, yo me acuerdo cuando me dio en el internet que fue que el cable coaxial se desconectó allá arriba. Que no sé quién fue el travieso que me lo desconectó, no sé qué le pasó a ese cable coaxial y se volvió a se desconectó y lo imprimí. Eso fue una semana sin internet. Porque la vaina de la condominio me decía, tienes que agendar con un día de antecedencia. Y yo, marico, pero lo que necesito es que me abran la caja de internet allá arriba y ya, o sea, más nada. Mano, ¿cómo es posible que yo necesite agendar con un día de anticipación? Que me abran una pieza de caja donde están los cables de internet para que el loco lo que haga es apretar y ya. Marico, primín. Hay gente que le gusta ese castroso. Clásico. Primín, pero que le gusta. Hola. ¿Cómo estás, man? Bueno, pero ¿qué es esto? Me está sonando en Discord. ¿Quién llegó? Angelito. Hola, Angelito. No te oigo, pero te saludo. Te quiero mucho. Angelito, ¿conoces a un loco? ¿Conoces a un loco de Final Fantasy que se llama Begimo? Begimo. Esperaba que Primi me dijera si me contestó o no, me ignoró. Sí te contesto, coño, pero ¿estás grabando ahorita? Bien, desde que llegué. ¿Ah, estás grabando? Desde que llegué, claro. Porque usted no avisa que está grabando y si se me sale una feura en esta mierda. Sí, Primín, que es una invocación. Era muy horrible. Es una principal invocación. Siento que te estoy trayendo. Ah, por eso que te lo puse. Ya estoy mandando tu WhatsApp favorito, porque él es el monstruo. Se lo volvió, pero es. El videito de WhatsApp va a ser en la página que empieza por PH, ¿no? Primero, ¿viste la película Final Fantasy 7? Es del mono Es que yo sabía que yo lo había visto en algún lado, loco, me hacía familiar. Y dije, no, pero ¿de dónde? Si yo no jugué Final Fantasy. Cuando te pase, no sé qué tanto te falta para pasarte el Monster Hunter, pero cuando llegues ahí, es una misión opcional del final igual. Lucifer muerto de diablo. Y mini, adivina quién estoy matando, tu favorito, el de 4 horas y solito porque no hay nadie. Nadie que me quiera. El de 4 horas. El loquito. Sí, no le queda un final. Ah. Tratando de romperle los cachos, pero conchale, sí. Ahorita estoy viendo. Sí, exactamente. Y después vienen todos los potenciales. También nada más a mí se me ocurre. Ah, no lo avanzamos. Vamos a cambiarlo, la broma, el gato. El lecho lo avanzamos. Ahí vas a comenzar a investigar todos los dragones ancianos.
que ayudan en esas proezas. No. El barco ese. No, yo que eres ambicioso porque eres farmear de vida. ¿Quieres farmear qué? Angelito, ¿quieres farmear de vida? ¿Qué vi yo? Claro que sí. Estamos jodidos. Más ese nivel. Pero, No, bueno, no, que no sé si duele mucho, bueno, depende, o sea, no sé si qué tanto vale la pena. no sé, pues nosotros matamos desde el job, ¿no? Sí, pero que le va a costar bastante y ya cuenta que, o sea, luego se acaba el juego base y ya la armadura no te va a servir para el... Él dijo que... No, él quiere el arma. Sí, por el arma se vale la pena farmear todo. No, ¿qué quiere decir? Aquí quieres ayudar. Quiere ayudar con un monitor. Así puedo farmear el video. Le rompí un cachito primero. Oye, yo creo que como Angelito va a matar a Carly. Ese loco de pana es el bufo ese lo hace muy peligroso. El dragón del Valle Putrefacto, sí, pero ese es el único problema de él. Si no tuviese eso, relajado. Yo creo que hasta el Teo está tranquilo. Epa, pero ¿qué es eso? Dale, que no se me daba. Acuérdate que el Cenobita tiene unos hitbox. Ahí se está poniendo Candelú. Como que en el capítulo donde Rico va al pueblo de los bichos de su que Rico pasa su Ese es bonito. Estoy comiendo, no me quité el hambre. Se confundió de target, que le gusta eso agua. Y la de la cosa ya salió, ¿no? La zona de la cosa. Ah, sí, será la primera. Vale, cojo. La que el bicho la persigue. ¿Esto qué dice? ¿Mato a este loco solo o intento pillamos a alguien? Acuérdate lo que pasó la última vez que llamas. Por estúpido. Que ahorita va a él me cae.
Ay, bastante. Oye, yo lo vi. Ya está, cubre los planes, ¿no, Premio? De que estás así, tipo. Ay, ay. Oh, el científico mal padre. ¿Ni? No, pero no estaba muerta. Ah, pero no recuerdo. ¿Qué? ¿Mickey vuelve? No puede ser. Pero a mí no la enterraron. Que me están hablando de spoilers de Menavi. No. Porque si van a andar spoileando, los han spoileado todo. Está bien densa esta temporada, ¿ves? Marico, vuelve a aparecer Mickey entonces. Sí, está horrible la temporada, está horrible. Uy, Pero, ya sepa novela. Está bien triste, ¿no? No, yo desde que comenzó con esa vaina de la cosa 911, lo mamaba pidiendo para buscar un la gente como que está volviendo. Todo nuevo. Pues ahí me dio uno de los que estaba ahí en ese pulito y corraste. Tienen una tripulación. Eso no me da mucha esperanza. Oiga, a mí me da risa que fuera de todo ese drama, fuera de todo ese beta, está el mariquito este, re marico, relajado, no se entrega el juego, no, el juego mío, es eso, ya vimos de él. Tanto, ¿vale? Ahí, gatito. Entre comillas. Siempre.
la semana en internet. Que Pásame. bien. Mi primo me va. Pásamela ahí, ¿no? Ese cachito está como que durando mucho, bueno. El otro no se te queda romper. ¡Epa! 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 Llegamos. Me empezó a tirar. Chiche. Mal. El tío con capuchino. Todos los huevos. Y ese mondongo que me está aquí. La tan rami que marica. Eso que te gusta. Era ganara y chica. Cuando te caes, ese mentiroso no me deja darte. Rabia me das. Pues nada, pues el cráneo tuyo está durando mucho. Debo tener la cabeza, pero no, hombre. Ya. Sigues usándote a romperte ese cráneo.
No, 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 no. Sí. Oye, este fin de semana ya se acabó, ya te un Dime. videito decente. Este fin de semana se toca videito decente. Ya, sí, sí, por fin. Se acabó esa anda escuchando a ver si estamos escuchando un grito. Y por eso estoy jugando juguemos. Vengo como va, lo primo. Que es el fin de semana jugamos ¿Estás lejos del celular? no, o bueno, no sé. Sí, esta mierda pega. Se pone el audífono, se pone el audífono. Déjate de morir. Cazando el cenovita solo, ya. ¿Ah? Cazando el cenovita solo, un duro. ¿De lograste picar el coco? Un cacho nada más, el otro no, ya lo he tumbado variadito 3 veces para el piso, pero el loco no quiere, no sé. No sé, creo que me va a morir. Yo no sabía que se le puede romper el cacho. Dime. Yo no sabía que se le puede romper la cabeza a ese bicho. Ah, yo creo que la primera vez el pana no lo intenté. Vente, muévete. ¿Es en serio? ¿Vas a montar en el brazo? Empezando a pensar que el otro cacho no se le rompe porque... No sé. Creo que en el único estado alterado que he visto que cae ese novito es martillazo en la cabeza, le tunde el martillo en la cabeza.
¡Corre! LOL. Y ya lo maté. Como que no me dio el otro cuerno. O sea que nada más se le rompe un cuerno. No, no. Es que se hizo jodido de para sacar la cola, ¿cómo dice? Bien, la gema. Epa, 2 gemas. Gracias, vale, gracias. Gemita. Cogelito. El pingo. Portaste bien. Ese de su diente. Dale, mi loco. Mano, entonces de fin de semana nada más imprimir comentarista, imprimir no juega. Otra gema más, 3 gemas. Epa, pero ya va. Muy bonito la gema, pero le rompí los cachos a este loco. No estoy viendo ni un solo cacho. Funciona esta vaina, pues. Bonito las 20 gemas, pero los cachos. Yo creo que eso no es muy fiel también. Ese ahorita de... Yo creo que un cacho y te va a dar. No sé si es que me cambió el cacho con... No, lo que hace eso es aumentar la probabilidad, pero lo aumenta bastante. Lo aumenta bastante, pues. Pero no, lo que estoy dudando es si el cacho del loco ese lo consigo a este nivel, pero bueno, no sé, porque... Yo creo que Luis David no ha matado el rango alto de esta broma, y si esa arma es tan lenta, no creo. ¿Ya? No. Miércoles, pues ese Begimo Primin me dejó bestia, estresado, qué vaina tan absurda. En una Primin me lanzó el tornado y me dejó esquineado, me dejó una esquinita y cada vez que me paraba, pum, el tornado me volvía a tumbar, pum, me volvía a tumbar y me volvía a tumbar por la misma esquina. O sea, me mató. Ya, o sea, nada, me pareció un bug. Poncho, que ahí tú. Tenía rato sin enfrentar a un loco así tan absurdo, ¿sabes? Pero es que exacto, ese es el problema, ¿no? Que el bicho es absurdo, no es difícil, es absurdo. O sea, una norma que tú dices, no, la desarrollar hicieron esto, dicen. Ah, no, fíjate, Primin, pero no, si da el cuerno, porque yo tengo un cuerno. Entonces es algo ahí que no sé, que no hice bien, no sé. ¿Por qué no está el cuerno ese bicho? ¿Qué fue que no sé? Habré hecho una vaina y no me di cuenta.
Y el cuerno ese loco te cierra. Sí, pero que farme ese loco. Ese loco es un rollo. Le paso ahorita el volumen un poquito, porque mientras que estés así, yo digo súper bajito. Pero me sigue dando como una piquiña que el de Geralt se siga pudiendo hacer, pero yo vi que lo hice completo. Ah, pero me imagino que estará ahí para que lo vuelvas a hacer si te provoca. No, eso es para la fea de quitarte la misión que te lo pasan de todo. Sí, algo que caracteriza a Monster Hunter 3 que es bien rejugable, ¿no? No, pero hay una que sí la quita. No, primí. Y como si fuera poco, si fuese poco, como que si el Beguimon no fuese el diablo andante, hay una vaina que se llama, o sea, hay un evento que se llama un visitante de Erosea, entre paréntesis extremo. O sea, que no sé. La No misma sé. misión, pero más peludo. No sé si es la misma, pero más peluda, pero me aparece en otros sitios, me aparece en eventos en vez de misiones especiales. Mira, sí, otro Beguimon aparecido, y este es aún más feroz. Llama a otros aventureros y ve el hecho de los ancianos a someter a la bestia. Dificultad extrema. O sea, entre paréntesis dice y en exclamación, dificultad extrema. Recompensa, armadura superpuesta Drachen. Y títulos de tarjeta del gremio. Una hora superpuesta. Eso sí te da una armadura superpuesta, pero yo estoy viendo que no hay armadura superpuesta de Geralt, primi. Yo no sé dónde Luis de ahí sacó esa info, pero la voy. Vale, de ahí de que viene normal. No sé, creo que lo oí decir algo así, pero que me engañó. Ah, vale. Impresionante que hay gente que le mete tanta plata a los juegos. Mira, acabo de revisarle la tarjeta de gremio a un loco. Y tiene como una skin de... Se parece a este... ¿Cómo que se llama? Ah, se fue el nombre. El echador de corriente de Mortal Kombat. Raiden. Raiden. Se parece a Raiden. No, skin más de penguita. Lo exprimí. En título me puse que el lobo solitario en cacería salvaje. Y está listo, papá, valió la pena. Igual no. Ayer le hice el lobo blanco. Ah, ya lo vi por ahí, que está que el lobo blanco. Lupujalum, hermano. Y era el Lupujalum. Tal cual. Bueno, pero es duro. Lupujalum es un matador de cualquier vaina. Se llenan, mata cualquier vaina. Me acuerdo que jugando el 3, estaba en la misión de un carajo que se llama un grelón. Hay varias formas de pasar las misiones. Salva el carajo. Siempre la más engorrosa salva al tipo, ¿no? La maladilla. Salva al carajo. Podía matarlo simplemente, o sea, estabas de único. O podía
Déjalo quieto, ahí en la cueva donde él está y yo. Claro. Solo que es beta por la misión. Mientras tú más hablabas con la gente del pueblo, más ibas entendiendo de la historia de la vaina. Resulta que el hombre lobo era un tipo que está casado con una loca, pero le gustaba a la hermana, entonces la loca tiene como tiene como una aventura con la hermana y va. Con la hermana, a la loca le gustaba la hermana, era lesbiana. No, el hombre lobo le gustaba. El hombre le gustaba casado con una tipa del pueblo. Pero le gustaba era la hermana de ese tipo. Pero le gustaba la hermana de la aldeana. La hermana de la aldeana y ella se meten en una. Sí, yo he visto que muchas así, mano, chisme de pueblo, mano. Chisme de pueblo cual. Y mata loco. Exacto, se meten en una aventura. Pero ¿qué pasa? El loco se limitó la maldición del hombre lobo. No me acuerdo ya cómo que lo hice todo. Una maldición, una buena loca. No, le mete la maldición del hombre lobo y vaina así. Y el loco se va, pues. El hombre lobo, vaina, se va del pueblo y ellos se va a esconder en esa cuevita. Bueno, ¿qué pasa? Cuando te enteras de todo eso, Filo, tú puedes decidir contarle a la caraja dónde está el loco, porque para ellos el loco estaba muerto, pues desaparecido. Para la esposa y la... Ah, no, mentira. El bicho mató a la esposa, sin querer. Hombre lobo mató a la esposa. Y quedó viva, fue la hermana. Entonces, ¿qué pasa? Geralt le dice, tu esposa, tú puedes decidir, decirle a la hermana, mira, el carajo es un hombre lobo, estás metido en tal lado. ¿Verdad? Ya, bueno, yo decidí decirle que fue hacerla inteligente. A matarlo, intenta matarlo. Y a buscar el loco para hablar con él. Volvió ñoño. Y entonces ahí tú decides, el loco en un momento de lucidez, ¿no? El loco es hombre lobo, pero habla. Habla conmigo que pero habla. Te dice, mátame, varón. Que lo mata porque ya está sufriendo demasiado, ya mató a todo lo que amaba, ya no quiere saber nada de la vida. Y ellos tienen dos decisiones, si matarlo o de transformarlo. Lo matemos, pobrecito. Ya sufrió demasiado. ¿Cómo es transformarlo, vale? Es transformarlo, quitarle la maldición de hombre lobo, ¿no? Oye, ¿no hubiera sido más feliz si lo transformaba? No, porque ya mató a todo el mundo. También mató a la... ¿verdad? También mató a la que la fue a buscar. Esa, y él te pide que lo mate, él te pide, pues, que no mate ese sufrimiento, que lo vuelva. Que le quite el coquito, y yo no, este para acá ese coquito, mi rey. El beta es que muy bien elaborada esa sumisión de legal. En Skyrim había una misión así, siendo cáncer. Coño, Skyrim a mí me encantaba, pero después de Skyrim esa jugabilidad de Legend of pues para mi juego. Pero es que esa vaina no. Esa misión del hombre lobo fue de las pocas misiones que yo fallé en Skyrim. Había una manera de sacar los dos obsequios de Aedra y solo saqué uno. Había un bugcito todo loco en tu que tú bugueas al Daedra que te da la broma y te termina dando el anillo de Irsin y la armadura de Irsin. Y lo que sí es yuca es el anillo, pues hubiera preferido que me hubiera dado el anillo que la armadura, pero saqué la armadura. Yo me tengo que volver a jugar el Skyrim, pero en una dificultad normal, no para no dañarme la experiencia. Yo creo que te la dañé a la mierda. No, sí lo jugué yo, pero bueno, sabes, no tenía más nada que jugar, entonces tenía que matar a esos lobos sí o sí. No, esa experiencia me la dañé yo mismo. Porque también me gusta algo así. Pero primero, no, o sea, es que el problema no es el hecho de que pero no se equilibra, primero, no se equilibra. No, cuando estás yuca, pero la vaina es que primero, antes de estar yuca, cualquier chiripa te mata un one hit y te mata bola. A mí me dio mucha risa. Yo comenzando el juego, ha venido un lobito. Yo jamás había jugado Skyrim.
Ha venido un lobito y yo nunca voy a jugar Skyrim, pero yo voy a jugar esta vaina en legendario porque yo soy legendario. Ha venido un lobo, me ha mordido una nalga y he salido volando como que si me hubiera pegado un gigante. Así para la estratosfera y yo, ¿qué es esto? Vale, un bochín, ¿qué es este bochín? Se está en droga, entonces estoy jugando. Para imprimir parece. Porque yo no sabía que lo que te mandaba a volar era lo que te pegaba, sino el exceso de daño. Era qué tan duro el golpe que te mandaba a volar. Y nada, cuando un lobo me mandó a volar, yo me quedé loco. Pero luego, que parece que el lobo te lanzó el rodaje de los locos del peor que el full rodaje. O sea, lo único que me mandaba a volar así tan heavy en el juego normal es el gigante cuando te pega. El gigante, yo me acuerdo que la primera que yo jugué Skyrim, que te manda para la estratosfera literal. Sí, la primera que yo jugué Skyrim yo me enfrenté al gigante y me mandó a vivir. A mí esa animación es memorable, literalmente es un icono de los videojuegos, pero a mí me parece burda exagerada. Burda. Oye, creo que le hicieron a propósito. Como para que diera risa, pero... literalmente tuve que empezar a jugar arquero sigilo, envenenación, arquero sigilo y a darle crítico, matar y que no me vean ni esconderme, ajá, exacto, y buscar que esa vaina diera los fatalities. Y yo llegué a un punto en el que literalmente yo mataba todo de una flecha. Yo llegué a hacer literalmente one shot, one kill. Llegué a matar a mí me daba demasiado un flechazo, primín. Así, un flechazo. Ya un nivel a mí me da mucha risa que yo me subí todo al árbol, pero es demasiado vacilón pasar a los enemigos literalmente por al lado, o sea, por el frente, no te vean, agacha y bien loco, no, mano, usted no existe. Tú sabes cómo el enfermo de tu primo se puso a matar todo lo que se movía, y tú y a subir nivel, hasta que un punto listo, ya ahí sí ya empecé, ya cuando iba más o menos tipo nivel 30, nivel 40, empecé a jugar arco y 2 espadas. Ya me lanzaban cuerpo a cuerpo y ya luego sí fue que me lancé una armadura pesada. Demasiado interesante cómo los locos estructuran las quests. Sí, pues de ellos son me parece demasiado arrecho como tú entras a la academia más y literalmente estás en Harry Potter, man. A tu cuartico y vaina, tienes tu cuartico ahí. Otro mundo, pienso que eso es lo mágico de Skyrim, que literalmente... Y de repente, no, mira, que tienen que llegar a unas catacumbas ahí a explorar. Están así, primín, que tienes tantas misiones, tantas cosas, que tú puedes hacer tu vida, que las misiones principales, primín, yo no jugué nada de las misiones principales. O sea, yo fui haciéndolas luego parcialmente, pero lo primero que hice fue concentrarme en sus misiones. Y eso no para, era una vaina así muy... Y dale, y fue muy tanto así, primín, que mis amigos el loco que jugó casi que todo Skyrim sin gritos, porque yo nunca subí el monte ese donde te enseñan los primeros gritos. Yo lo jugué sin gritos, o sea, fui para allá cuando ya era nivel 70, no hay nada así. Sí, que ya gritaste, vale, a ver, para que te gritos así muy espacio, te mato por gritos. Así con los gritos me volví más cochino, porque yo grito paralizar el tiempo más la vena del arco. Literalmente solamente como 20 flechas y el loco ni se movía. Pero sí admito que el inicio fue burda de hardcore en la dificultad legendaria. Pero ya luego le da un toque de interés, porque si lo pones en dificultad normal, el late game ya no es tan interesante. En cambio, el legendario ya luego se equilibra. Es que yo vi un video donde explicaba que de pana Skyrim se autoequilibra. O sea, los enemigos levelean igual que tú, o sea, para mantener siempre como que la experiencia del juego. Pero no todos. Simplemente hay dungeons que son fáciles, en los cuales te vas a meter y literalmente vas a matar a todo el mundo de un hit. Pero en legendario eso escala más. De hecho, yo ya casi siendo nivel 90, o sea, ya casi a punto de nivel 100, me salió un loco que era el guerrero de la armadura de ébano, legendario de la armadura de ébano.
Y ese loco sale es cuando ya tú estás como que muy poderoso, una vaina así. Y el bicho lo que estás buscando, alguien que sea lo suficiente fuerte, demasiado fuerte como para matarlo. Tú lo que quieres es que lo mate. Primí, ese loco estaba durísimo, durísimo. Después de tanto tiempo, fue otro loco que me volvió a costar matar. Pese que ya era nivel 90, ¿sabes? Sí, pero que es el punto del loco, pues está así. Para que nadie lo mató hasta ahora, él está buscando que lo mate. Pero Primin de pana, o sea, lo único que me mató la experiencia de Skyrim es que yo me creé. Los malditos Talmor también me costaron. Yo me metí en la embajada Talmor, que es una misión que imagínate, tú puedes hacer nivel 20, pero hacerla a nivel 90 es otra experiencia. De hecho, mis amigos siempre se preguntaron qué iba a hacer yo cuando fuera contra un guardián ahí que está en... ¿Qué se llama? En Sordanger. No me acuerdo cómo es que se llama. El cielo de los locos estos de Skyrim cuando se mueren. Es como un plano astral. Bueno, tú vas como a ese plano astral y ahí hay un guardián. Y el bicho es durísimo. Y entonces mientras más nivel tengas, más duro es el loco. Mis amigos siempre se preguntaron que cómo iba a ser ese loco en mis juegos. Un loco nivel 100 de esa vaina, porque mientras más duro fuera, más duro pegaba y más absurdo era. Y el problema de eso también, Primí, es que cuesta más curarte esas cosas, porque hay ciertas cosas que sí no escalan, ¿sabes? Oye, corazón de Skyrim era jodido. Un fastidioso corazón de Skyrim. La pocioncita era, a mí por lo menos, me costaba no, mucho. Y el peso. Y el peso, no, claro. La primera cosa que subí fue el peso, o ser un cáncer. Es que mi problema en Skyrim, la última vez que jugué, es que yo me creé un personaje y yo me acuerdo que el arma que le escogí fue el Mandoble. Pésimo error. Me intenté enfrentar con uno de los comandos y me daban unos coñazos que yo ese coñazo. Bueno, para adelante. Primí media hora esquivando de forma absurda, porque yo lo que hacía era abanicar ese espada como si fuese una escoba. Hasta que le diera un coquito y me echaba para adelante y para atrás para que no me pegaran ellos. Y después, coquito aleatorio, muertico. Yo no, después yo, no, y te digo, yo dándole media hora de tiki-tuki y el loco uno solo, mano. Y yo dale. Yo la única manera que vi era jugando algo o siendo un mago invocador. Ahí fue donde yo, es que ese es el problema, que yo me retrasé mucho en el Skyrim, fue por eso, pero no especifiqué, no me especialicé. Era mandoble, entonces yo dije, mierda, esto es imposible. No quiero pasar trabajo, me fastidio pasar trabajo. Tuviste que haber escogido algo a rango, o sea, la mejor opción, diría yo, la primera es ser arquero sigilo, y la otra sería ser mago invocador primero y otra vaina después. De modo que tú los volvieras loquitos, les metieras furia para que pelearan entre ellos, les invocas unos Drémoras. Si llegas al máximo de invocar, pues invocas hasta 2 Drémoras. Los Drémoras, como están en dificultad legendaria, los Drémoras automáticamente también están yuca. Y son legendarios, claro. Y peleas contra así mientras que vas lanzando magia de lejos. Y te vas curando y tal. De hecho, en el punto en el que yo estoy, mi personaje tiene como, no sé, 5 árboles llenos. Entonces lo puedes mandar. Esa medicina para curarme, era lo más cercano a una poción que yo tenía. Y cuando te lo pones en las 2 manos, que lo que no, pipi, yo me la tengo que poner en las 2 manos porque está bien fino. Porque en mi muñequito con una sola manito para curar. Hay otra que tú la canalizas y ya, y te cura de una. Yo tenía las 2 manos, más aún. Yo tenía la que te iba mamando a la manada, la que te la iba cansando, hermano. Y me pregunto cuándo volveré yo a Skyrim, porque ese sí le metí yo demasiadas ganas en la Vex. Entonces no tendría como mucho sentido volver, como que hay otros juegos que jugar, entonces. Y ya como 600 horas. Volver a empezar en Skyrim, no sé, mucho. Bueno, muy bien. Acompáñame en mi aventura. ¿Quieres que te streame? Para que lo voy a meterme en el ágico. Coño, sigo. Te streameo. ¿Cuánto termina? Para streamear. ¿Qué te iba a decir? Para que no pero de pana, lo más yuca, lo que más yuca.
Yo que nada más, hice pocos quests para, yo sí admito que hice muy poquitos quests en el Skyrim, o sea, hice varios, o sea, no hice varios gremios, pues, sinceramente hice como 3 gremios nada más. El de los asesinos, el de los magos. Yo sí estoy contento de decir que casi me pasó Skyrim, pero aún así, y casi pasándome, igual me falta un montón. Me falta un montón. Pero es que también lo mío no es solo. Lo mío en Skyrim no es solo lo mucho que yo hice todas las misiones, es literalmente la información y todas las vainas que yo fui descubriendo. Pues, porque si tú pasas la vaina saltándote todos los diálogos, te ahorras mucho trabajo. Primero, yo me leía los libros. Y déjame decirte que parecerá bien gallos, parecerá bien nerd. De hecho te bola, leíste todos los libros. Esos libros valían la pena, casi todo. De hecho, sabía cuando había un libro nuevo, me lo sabía de memoria. Ya. Y, ¿sabes? Ya, o sea, y ese librito era completico. No, de memoria no todo, sí, eran cuentos cortos, primín, pero buenísimo, parecía literatura, parecían cuentos de, no sé, de Allan Poe, pero versión en Skyrim, pues, Lovecraft versión Skyrim, libros demasiado Tú tenías el Skyrim en español. Sí. Sí, porque el Skyrim es... Es inglés todo antiguo, demasiado. Demasiado. Shakespeare. A mí no me Tal dieron cual, Shakespeare en el espíritu. Se acabó, pero no, había unos libros que, literalmente, hubo unos que sí los leía como ladillado, pero hubo otros que llegué a leer que atrapadísimo en la historia y muy de pinga, porque te dan contexto del lugar, o sea, los libros de pana complementan burda. La historia, y no solo la historia, sino aquí esa cosa que estás haciendo en el momento, porque hay ciertos libros que aparecen en lugares específicos, pero es porque de pana tienen que estar ahí. Sí. Igual que hay ciertas vainas que tú agarras los diarios, hay menciones que agarras los diarios y la gente no le para bola. Pero literalmente hay quest primín que tú agarras el diario, estamos aquí sobreviviendo desde no sé cuántos días, que no sé qué, pero raptaron a no sé quién, y tú encuentras el loco. O sea, toda la narrativa, hay mucha narrativa del juego que se pierde en los libros. O sea, no se pierde, o sea, está ahí para quien lo quiera leer, pero el jugador promedio no lo lee. Y yo me sorprendí que de pana esos libros no estaban ahí para bochinchar, o sea, de pana es puro lore. Y los escribieron pero con amor, o sea, unos libros de pinta, o sea, que tranquilamente antología de Skyrim, pum, y lo compran en una librería, porque es que está muy yuca. Dígame nada más, primín, lo que me costó a mí encontrar todos los libros de los Falmer, para entender qué fue lo que pasó con los Falmer, y por eso los locos terminaron tan feos y tan mancillados. Eso fue súper difícil, igual que conseguir todos los libros para ir revelando los secretos de los enanos, de los Denver. Era muy de pingas, no sé, Skyrim está muy bien hecho, por algo pasan tantos los años y la gente sigue hablando del juego, porque de pana... Y lo siguen jugando. Es que es demasiado brutal. Dígame cuando entras a la ciudad esta de la... Y le siguen sacando remaster y remaster, pero es que es como, no sé, Skyrim es como una Biblia. Tienes que sacarla, la Biblia tiene que seguir saliendo porque es un libro muy yuca. O Skyrim es igual. Exacto. O sea, igual que la vaina de los musulmanes o la broma de los judíos. El libro sigue saliendo y va a seguir saliendo por los años y los años porque es un juego muy yuca. Lo que van a hacer es irlo remasterizando. Bueno, ya se acabó la conversa, ¿vale? Porque el video está quedando largo. Ahí, a ver la vaina esta. Háblame, menor. Tú eres el que me lleva para la... Ahorita sacando el Skyrim, ¿no? Sí. Me parece que va a ser si no me acuerdo, si yo no leí mal, parece que iba a ser en la broma del martillo, donde los martillos rojos. Tanto tiempo sin jugar es que se me están olvidando los nombres. Donde está el volcán. Prácticamente a mano derecha de Skyrim. Parece que iba a ser ahí en ese mundo, en esa parte de Tanred.
Estaba seguro de que vendrías. Siento algo emocionante en el ambiente y tú y esa encargada tuya no os quedaréis sin investigarlo. Bueno, cambiando de tema, nos han dicho que han avistado una legiana en el bosque primigenio. Nunca me había visto una fuera de los altiplanos coralinos. ¿Qué me dices? ¿Te interesa el tema? Algo extraño está ocurriendo en este bosque. Me juego una cena a que no es mera casualidad. Habla con el intenso de la quinta y ve el bosque primigenio para comenzar la historia de Monster Hunter Iceborne. Nivel. Todo listo, vamos al bosque primigenio entonces. Uy, no. Ya veo, bueno, nos quedaremos esperando aquí, veo, bueno, aquí todo listo. Si van a matar a una legiana. ¿Quiere que te spoilee? Que no va a ser una legiana, así que va a ser otro monstruo. Yo estoy pensando eso. No. Tú vas a buscar a la legiana a ver por qué está ahí. Vamos a matar, tienes que matar a la genocida. Simplemente te dijeron hay una legiana allá, vamos a investigar. Ya tú quieres buscar el arma de la mancilla. Además te están diciendo, avistamos una legiana. Le quieres matar a la pobre legiana. Lleva una hora. Bueno, yo luego lo corto. Porque no lo quite y lo vuelvo a poner. ¿Qué fue lo que hice yo antes? ¿Qué estaba haciendo yo antes primero? Ah, matando al chuchuchurucurucu ese. Es verdad. Ah, el cenovita. El cenovita. La waifu. Coge, yo ya tenía vestita de graniega burda de foretono. Pues espera que tuviera así, porque yo no quería esa locura en verano y en la nieve. Bueno, tiene sentido, exacto. La verdad es que no lo veo igual. Pero tú siempre andas de buen humor, tú te metes unas pastillas. Me vas a decir tú que comiendo así, sin tener que pagar alquiler, hasta contentito de esa forma. No imperactivo, ¿no? Y haciendo lo que le gusta y vaina, ¿no? Exacto, mano, no. Estaría así contento. 10 años más, 20 años más, no. Está en su elemento, como dice. Delante tuyo. 2020. Se está el cual 2020, pero está delante tuyo. Así detrás tuyo, como para que andes ahí animada. No cortate el rollo. Bueno, está todo loquito que quiere viendo para los lados. Jack Frost está jugando el iPhone, pero en la vida real. Se puso frío el hombre. Sufrió la casa. Es un rollo, porque con el calor que está haciendo se pone ahí mismo caliente. A buscar nueva comida. Eres una cazadora culinaria. Con lo de Peter pues junto, primero. Sabías que me ibas a decir eso, lo sabía. No sé. Tengo que poner. Coño, hoy que no tengo internet y me debería poner eso. La amarilla, la verdad. Ya que voy a andar triste porque me triste viendo un por uno. Pero no sé. Bueno, yo vi hasta donde se consigue con payaso. Hasta la cacaguazo que se nos va la niña.
vale, todo eso era Leguiana. Pero parece el pájaro. Las lentillas. La emigración, entonces, la emigración, ¿no, papá? El calentamiento global, aquí está haciendo mucho calor. Literalmente. Realmente la Leguiana es el único monstruo de hielo aquí en el juego base. Y ni siquiera está en un área de hielo, porque tiene esos bichos coralinos que... Y entonces, no hay hielo, pues. Allá para donde van, ahí sí, hay que apretar. El loco tiene pinta de dragón anciano. Según lo dice. Pero es que mira cómo lo presentan. De bola que mira, de bola que el buen final de esa de live. Habían llegado para Brasil, pero ahora vamos para Argentina, para la Patagonia. Oye, vale, estamos yendo para el Pico Bolívar. Estamos yendo para Bolivia. Primí, ¿tú sabías que Bolivia literalmente todo es una montaña? No, no sabía. O sea, toda la capital de Bolivia queda literalmente en la montaña. Todo así queda en la montaña. No, nunca había visto la capital de Bolivia así como con imágenes se viera todo. Es una importante discutir. Y por ello, convocado tanto a los líderes de la flota como al equipo de campo de la primera flota. 海の遥か沖へと向かう現象が確認された。これについて説明を。はい。そもそもレイギエナには生息地を離れ遠距離を移動する習性はありません。彼らがなぜ海を渡ったのか不明です。今のところ考えられるのは彼らの生態自体に何らかの変化が生じたか、あるいは彼らの生息地、つまりはこの新大陸に彼らを惑わす異常が生じたか。海の向こうか。総司令、どうしました？いや、何？皆の意見を聞こう。 Nada, vale, que estoy viendo cómo el gremio me va a pagar otra buena lata por un trabajo que le voy a encargar a estos dos huevones que tengo al frente, vale. Y ya volví a conseguir trabajito, vale, porque me habían dejado el gremio aquí. Me dijo, mira, bueno, ve cómo te resuelve, allá ya no hay mucho interés, ya estoy terminando la misión principal. Vamos a cortarles el presupuesto. Ya me conseguí una excusa, contentico el loco. Mi rey, estás listo para trabajar. Te veo contentico, comandante. Una cara, hermano. Una cara estafador, parece Parece de Nilo en una de esas películas viejas. ¿Cómo se llama? En Caliente, man. Pinta estafador, no estás solo, comandante. Creo que todos estamos ya cansados de las mismas rutinas, ¿no? La vida está loca, man. No se quiere jubilar nunca. Ah, no, sí, te tiene pinta de esa señora que se jubiló en la clave y siguen vendiendo a Bonza. Nos asignaremos todos los recursos que investigaré. Así a investigar este. Mira, estás viendo, mano. Y este otro mano, puro viejo loco, primí. Sí, no, todo viejo. Porque así son los viejos, para ser sincero. Madre señor, si llaman a las legiones mientras migras, no descubriríamos. Bueno, hija, ¿tú qué crees? Primí, dato interesante que no me vine a dar cuenta fue en estos días. ¿Sabes que yo te dije alguna vez que el gato me había mandado a buscar un compañero de él que estaba por ahí perdido, ¿no? Adivina quién es el compañero. ¿Quién? Tú sabes que ese es el gato más grande que hay, ¿no? Que es como un camarada grandote. Sí, el gato. El gato de la. Ajá, o sea que el chef es como el doble de un gato normal, ¿no? El normalito chiquitico, ajá.
Divina porque era así, porque era el camarada del comandante del almirante. No, era el muñeco. Era el muñeco, era él. Yo era que él era el camarada de él cuando era cazador. Virga. Mamá, no, ese chulo sabe de montura y Ay, todo. ay, 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 ay. ding, 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 ding. Lo único que ya luego, después que la primera flota tuvo unos años aquí, el loco dejó de andar con el otro y se metió el chef. Sí, que el otro ya que ahorita es Si siguiéramos a los leyanos mientras Gemena trata, incluso quizás una nueva isla. Exacto, así que iremos en barco, mejor todavía. ¿Qué tal algo un poco más estimulante? Volar es lo nuestro, esa loca donde salió, vale. Lo que siempre están en un pase, pero no. siempre está metido en ese sumito, diga. Sí, no, hay que te parece algo más estimulante, vale. 物資班と技術班は一部同行。陸地を見つけた場合、拠点の設営は必須と心得ろ。5機団は各自準備。完了次第、指令エリアに集合してくれ。空を行ったその先に何があるかはわからない。だが、星をしるべに進んだ青年のように。 Me encanta como intentan meterle el lore a Monster Hunter, ¿vale? Una manera facturada. Tener el lorecita ahí. Es literalmente el único libro que yo he visto en Monster Hunter, en todos los Monster Hunter que he jugado, el libro ese que es la historia de los 5. Rango maestro desbloqueado, RM1. El rango maestro, se ha desbloqueado el rango maestro RM. La historia de Monster Hunter World Iceworld se irá desarrollando a medida que completes misiones y expediciones de rango maestro, que también aumentará tu rango maestro. A medida que aumentes tu rango maestro, conseguirás acceso a nuevas misiones que te enfrentarán a desafíos cada vez mayores. Se ha eliminado el límite a tu rango de cazador RC. Los siguientes encargos que hasta ahora limitan tu RC se marcarán como completados. Ya, los siguientes encargos que hasta ahora limitaban tu RC se marcarán como completados. No, viste, Primin, que antes había que completar estas cosas para que tuvieras RC limitado. Para llegar a la Iceborne tenías que completar estas 2 misiones dentro de lo legal, pues. Añadieron nuevas misiones accionadas con el mismo contenido que estas 2 cacerías. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Perdí todo lo que había hecho. No es que la quitaron. Corre, cacahuazo, corre, corre, corre. No. ¿Qué te quitan? Es que había unas misiones y ahora aparecen acá como que... No. ¿Qué? Aquí yo me puedo lanzar la maluca. Pero ya no, pero porque se tiene guardado automático. Voy a cortar esta vaina de streaming porque